Continuamos conversando con José Lois Malcún. Milei, Javier Milei, hasta ahora pienso que podrá ser quizás el personaje del año, o por lo menos el personaje del año del mundo hispano. Ha ganado unas elecciones en Argentina. La parte económica que él propugna, hasta quizás erradicar lo que es la figura del Banco Central, ¿hasta dónde piensa usted que llegará Milei en esos temas tan álgidos económicos que él en su momento trató? Bueno, el fenómeno de Milei yo creo que va a ser más en el 2024 que en el 2023. Bueno, ganó las elecciones, pero vamos a ver, él va a gobernar, su primer año va a ser básicamente el 2024. Definitivamente él ha hecho algunas propuestas que probablemente no va a poder implementar de inmediato. Cuando esté en la silla presidencial, muchas cosas él va a tener que revisarlas con su equipo. Va a tener obviamente que producir cambios en la economía, tomar más controles, reducir el gasto. Va a tener que buscar más ingresos. Ya estamos entrando en la política fiscal. Va a tener que bajar la inflación a como dé lugar. Él plantea la dolarización como una salida, lo cual muchos países cuando están en crisis siempre hablan del tema de dolarizar. Ecuador ya lo hizo en una época de crisis, Salvador. Bueno, vamos a ver, es un proceso que requiere muchos recursos, convertir tus pasivos en pesos a dólares en un país que tiene muchas deudas. Todo depende de cuánto pueda captar de recursos, ayuda. El fondo no le gusta mucho la idea de la dolarización, ¿no? Nunca ha sido un partidario de que los países dolaricen. Pero bueno, hay que esperar, porque como te digo, la gente habla de él en función de su campaña. Y en la campaña a veces tú dices muchas cosas que son música para el oído del votante. Lo más importante no es que suba Milei, es sacar al peronismo del poder. Porque el peronismo es en gran medida el culpable del deterioro de Argentina en las últimas décadas. Y un cambio, no porque sea de ultraderecha o de ultraizquierda o de ultra del diablo, no, es un cambio de política. Y él va a hacer un cambio en la política. No es solamente económica, sino política social e institucional. Porque él está planteando también eliminar 10 ministerios. No va a eliminar 10, pero que elimine 5 o 4. Ya eso es bueno, porque la burocracia también se come gran parte de los ingresos que recibe el gobierno. Entonces estamos hablando de que el consumismo es otro problema en Argentina. El argentino es muy dado a consumir como si fuera un europeo, porque se siente europeo. Tiene una de las más bellas ciudades del mundo, Buenos Aires, con los mejores restaurantes del mundo, compite con cualquiera, los mejores vinos, disfrutan. El argentino le gusta disfrutar de la buena vida, le gusta salir, teatro, de todo. Tiene una ciudad que tiene de todo, pero hay que apretarse los cinturones, mi hermano, porque usted no puede seguir caminando por el sendero en que ellos van. Van a caer en otro default, ¿ok? Y si caen en otro default, ahí se va a llevar, ahí va a haber, yo no sé lo que va a pasar. Puede hasta caer el gobierno, como cayeron varios gobiernos a principios de la década del 2020. ¿Te acuerdas? Cuando la crisis financiera argentina, 3 presidentes en menos de un año. Entonces eso tiene que evitarlo. Y ya ellos están en el borde del precipicio. Y yo creo que él puede salvar al país sin llegar a un extremismo también que pueda socavar el apoyo popular. Él necesita el apoyo popular para quedarse ahí. Si pierde el apoyo popular, ahí se odió. Entonces, sí, él tiene que buscar eso. Entonces va a buscar un equilibrio. Es obvio. Míralo, ya el Papa acabó con el Papa lo llamó, ya él estaba feliz con el Papa y lo invitó ahí a Argentina. Entonces, eso es un proceso que normalmente
hay que esperar que llegue, ver las medidas que él va a tomar, ver el equipo económico, eso es muy importante. ¿A quién va a nombrar él en su gabinete? De ahí tú más o menos puedes evaluar por dónde va a ir él. Así que yo confío, o quisiera que él saliera airoso, porque Argentina es un país que me agrada, lo he visitado muchas veces, tengo muy buenos amigos, y me da pena ver un país tan rico, 2 millones, casi 3 millones de kilómetros cuadrados, con 45 millones de gente, riquísimo, tiene de todo, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, soya, trigo, todo, o sea, produce de todo para abastecer una parte importante del comercio mundial de grano. Y lamentablemente está en una de las situaciones, siempre está en crisis, casi siempre, en los últimos años es crisis. Así que ya veremos, yo confío en que él va a producir cambios. Bien, volviendo aquí, don José, estamos en un proceso en un tiempo preelectoral, en unos días prácticamente, 90 días, serán las elecciones, menos de 90 días, las elecciones municipales, 3 meses después, las presidenciales y las del Congreso. ¿Se crea o se puede crear en este momento en la economía dominicana algún tipo de nerviosismo a causa de que estamos en un proceso político, electoral, preelectoral, o eso ya es situaciones que ocurrieron solamente en el pasado? Eso no va a pasar ahora, ni en sueño. No hay ninguna posibilidad de que pase. Aunque hay políticos de la oposición que soterradamente están tratando de que pase. Y el calificar la negociación de Ariodón como un asunto, no sé cómo lo calificó un líder político no democrático, antidemocrático, es una charlatanería. Porque ese es un contrato que lo negoció un grupo de personas honorables, reconocidas en este país. Y eso se hizo con toda la transparencia. O sea que cuestionar ese contrato, un político de la oposición, eso es para mí un irrespeto, una falta de delicadeza. Tú estás cuestionando, no es al presidente. Mira quién estuvo participando en eso. Se conoce. Juan Yadó explicó en un programa de televisión que fue un miembro de eso, un egresado de Harvard, una persona respetada aquí en este país, respetada, profesional y personalmente, explicó todo el proceso, cómo se hizo, las ventajas que tiene ese contrato y la diferencia con lo que firmaron con lo que firmó ese político que ahora está cuestionando el contrato hace 20 años. Entonces tú estás hablándome, ¿de qué tú me estás hablando? Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que quiere que la tierra tiemble. Bueno, o que venga un volcán y explote y que porque eso están buscando desesperado. ¿Por qué? Porque ven que ni progresan electoralmente, no tienen ninguna posibilidad de llegar al poder, gracias a Dios. Y saben de antemano cuál va a ser el resultado de las elecciones. Bueno. Eso no, aquí, sea primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta o cuarta vuelta, no hay vuelta floja de que sabemos lo que va a pasar. O sea que esas son personas que lamentablemente tienen su historia, pasaron a la historia y sabemos lo que hicieron. Específicamente, don José, precisamente en el día de hoy, como un abuso a la democracia, el doctor Leonel Fernández ha calificado la concretización de esa renovación 7 meses antes de que termine la vigencia del actual contrato, y lo basa, es lo que él indica,
en que 700 y tantos millones de dólares que se recibirán en los próximos meses van a ser utilizados en obras que en absoluto tienen que ver con aeropuertos, sino que va a ser con obras que buscan fomentar y ayudar a la reelección. Mira, el abuso de la democracia... Como el asfalto. El abuso de la democracia lo cometió él en 8 años, cuando hizo un gobierno prácticamente autocrático. Controlaba la justicia, controlaba el Congreso, controlaba la Cámara de Cuentas. Él sí hizo un gobierno antidemocrático, que abusó de la democracia, porque tenía todos los poderes en sus manos. Y y quiso seguir en el poder, tratando de justificar de que era posible su reelección por tercer periodo. Él lo hizo, luchó hasta el final por seguir. Y si lo hubieran dejado el tercer periodo, hubiera estado todavía gobernando en este país, al estilo Daniel Ortega. Eso hubiera sido Leonel Fernández. Los aeropuertos, quien va a invertir es la empresa Aerodón. No ese dinero que va a recibir el gobierno, no. Aerodón va a invertir 1.200 millones, él lo dice el contrato. De los 2.000 y pico de millones, 1.200 millones para mejora de los aeropuertos, especialmente de las Américas. Entonces, el dinero que reciba... Lo que él está preocupado es que el presidente o el gobierno reciban esos 750 millones de dólares. Eso no lo deja dormir, porque piensa y dice, no, con ese dinero, el gobierno en estos 5 meses va a comenzar a invertir. Bueno, mira, déjame explicarte una cosa. Ya está anunciado. Yo fuera Luis Abinader, ¿sabes lo que yo haría? Yo cogiera los 750 millones y lo coloco en un fondo, lo deposito en un banco, donde sea, hasta mayo. Y le digo, vamos a elecciones en mayo. Yo no voy a gastar un centavo de esos 750 millones. A ver qué va a pasar. ¿Tú crees que Abinader necesita 750 millones para gastarlo en 5 meses para ganar las elecciones? Yo lo deposito en una cuenta y le digo, miren, este dinero no lo voy a usar. Lo voy a usar cuando yo entre a mi segundo periodo. Para que nadie dude que voy a usar esa plata para hacer inversiones en 5 meses que pueda captar, para captar votos. ¿Qué voto? Él tiene los votos que necesita y punto. No tiene que buscar votos ni debe usar un centavo. Ninguna institución debe usar un centavo para hacer campaña política, como se hacía en el pasado. Que todas usaron recursos de su presupuesto para promover las candidaturas, tanto de Leonel como de Danilo. Y eso está registrado en auditoría. En todas las auditorías sale eso. Usaron todos los millones del mundo pagaban viáticos, pagaban gente que solamente para proselitismo, pagaban afiches, instalaban de todo. Y eso lo financiaban las instituciones. Y ahora, hay una institución que está financiando afiches de Abinader. Que la busquen. ¿Y necesita Abinader hacer eso? No. Y el que lo haga, o cualquier funcionario que lo haga, le debe cortar la cabeza de una vez. Porque no es porque él va a ganar, es que ya esa práctica debe desaparecer de este país. Si estamos hablando de transparencia, y el presidente, esa es su bandera, que vive mostrándola, transparencia es que no se use un centavo del erario público, el público está de más, un centavo del erario para fines políticos. ¿Ok? Ese sería un paso histórico, porque yo creo que ahora vamos a ver eso por primera vez, porque antes no se había hecho. Quiero que tú me digas cuándo se había visto antes. Desde que tumbaron a Trujillo, eso no se había visto. Entonces yo entiendo que ese asunto del contrato de Aerodón ha sido un gran paso, una gran negociación hecha con transparencia, y donde las personas que estuvieron trabajando en ese proceso
son personas honorables. No se puede eso cuestionar. Tú no puedes jugar con la moral, con la honestidad de la gente. No fue ningún funcionario ni el presidente que hizo esa negociación. Así que me parece poco serio e irresponsable hacer ese calificativo. Bien, pasando nueva vez a temas específicamente económicos, le quiero mencionar, hace varias semanas, don José Lois Malcún, que el petróleo, por suerte, ha ido cediendo su escalada alcista. Ya tenemos petróleo por debajo, en los últimos días, de los $80. Su experiencia, ¿qué le dice? Lo que queda de año, tomando en consideración las situaciones internacionales, ¿podrán mantenerse esos precios? Mientras la economía siga, principalmente la economía europea y muchas economías, la misma China está consumiendo 30% menos del petróleo que ellos pensaban consumir este año. Imagínate tú el impacto que eso tiene en el mercado. Mientras el crecimiento económico esté todavía desinflado, o sea, que esté a un nivel, digamos, muy por debajo de la época prepandémica, obviamente el consumo de petróleo cae. Y aunque la OPEP corte o haga recortes en la producción, el petróleo sigue, no digo bajando, muy bajo, pero sigue en un valor entre 70 y 80, moviéndose entre 70 y $80. Obviamente hay dos escenarios que también están presionando ese problema, que es ahora la guerra en el Medio Oriente y la de Ucrania. Nunca podemos olvidarnos de eso, porque las guerras con el tiempo se van olvidando. Tú cogí un periódico hace un año y desde la primera página habían 5 noticias de la guerra de Ucrania. Hoy la prensa prácticamente tú buscas el periódico entero y no te menciona a Ucrania, pero la guerra sigue ahí. Con el Medio Oriente va a pasar lo mismo. Van a seguir, Israel va a seguir atacando, Hamas respondiendo, etcétera, y va a involucrar más Irak, y la guerra se va a expandir. Bueno, pasar un año y va a pasar lo mismo. Ya la gente se acostumbró a que bueno, ya. Entonces, no olvidemos que esas guerras están ahí y tienen un impacto, porque el bloqueo al petróleo ruso sigue. Rusia está vendiendo su petróleo a través de barcos independientes que manda a otros puertos. Es como decir, contrabandeando el petróleo para poder sacarlo. Porque tú sabes que el Nord Stream, que era donde ellos, ¿cómo se dice?, lanzaban el petróleo directamente al corazón de Europa por grandes tuberías, eso explotó. Y la otra está... que no se sabe todavía quién fue que lo explotó. Eso no se sabe, fueron los ingleses o los comandos de Estados Unidos, la CIA, eso es un misterio, pero más o menos no se sabe de dónde viene. Entonces, todo lo que pasa es que Europa, por lo menos, se está defendiendo, tienen buen abastecimiento de gas natural, ellos se abastecen bien para poder, ahora el invierno, ¿no?, que viene. Pero sí, el petróleo, si la economía no comienza a dar muestra, y eso no se va a ver en el 2024. Todas las proyecciones del 2024 son más bajas que el 2023. Pero para nosotros no. Búscate la relación por país del Fondo Monetario. Hay como 5 o 6 países nada más donde hablan de que vamos a crecer sobre el 3%. Y ahí estamos. Nosotros vamos a crecer un 5%, dice el fondo, un 5% en el 2024. ¿Tú crees que vamos a crecer un 5%? Bueno. Cuando Estados Unidos están bajas, las estimaciones de Estados Unidos son hacia la baja, va a crecer menos que este año. Europa igual, casi va a quedar igual. Rusia cae, China también, cae a 4.5. O sea, todos los países se supone que en el 2024 su economía va
a ser mucho menos en términos de valor que el 2023. Ahora nosotros estamos ahí con una, como se dice, llevando la bandera. República Dominicana, 5%. ¿Quién fue que habló con el fondo? No, bueno, es que ellos tienen la percepción que la República Dominicana es un país que está en un proceso de transición, ¿no? Evidente, que está creando una base de seguridad jurídica donde la inversión extranjera está creciendo mucho. Es un país muy sólido en turismo. Posiblemente lleguemos este año a una cifra récord en turismo. Ya se llegó a lo que se produjo el año pasado. Claro, exacto, y estamos todavía... Falta un mes. Entonces, tenemos también la zona franca. Ya China no es el país que antes era, de que nos metía productos aquí a un precio que eliminaba toda posibilidad de producirlo. Ya las zonas francas de aquí son competitivas. Sin embargo, China nos manda a sus chinos y no cotizan al fisco. El gobierno, bueno, mire, don José, sí, el gobierno ha hecho... El gobierno chino está detrás No, mire, el gobierno dominicano ha hecho así y así. Sí, ha mirado para el lado, pero los chinos no pagan. No, y Tevis no... Entonces, mira, el gobierno chino, en perjuicio del productor y comerciante dominicano. Promueve todos esos negocios y todo eso que le llaman los Chinatown, ¿cómo se llama? Donde se asientan varios negocios chinos. Porque eso ayuda a que muchos chinos vengan al país y se instalen aquí y lo ayudan con los negocios y le va bien, pero son negocios, muchos de ellos informales, como tú dices, o sea, afectan a los negocios nacionales. Claro, de los dominicanos. Miren, La Romana hay un supermercado, que ojalá que haya un supermercado del tamaño, y es chino. No, es que son unos genios, o sea, son tipos, ahora son trabajadores, eso sí, duermen, a veces tú lo ves en un negocito que instalan una vaina de pollo. Son 4 ahí fajados, pero todos son familias. Sí. Pero duermen arriba o tiran colchones en el suelo y duermen todo ahí, comen ahí y trabajan 16 horas. Y en 3 años tú ves que ya compraron el local de al lado, sí, e instalaron ya, ampliaron la venta, tienen mesas y sillas, y en 6 o 7 años ya son en un emporio. O sea, son personas, eso es parte de su naturaleza, es una cultura. Entonces, obviamente, el gobierno chino, yo sé, o yo por lo menos imagino, que hace eso, no aquí nada más, en muchos países, ayudar a sus ciudadanos a crear comercio, negocios, ¿me entiendes? Que de alguna manera se hace sentir, porque esos productos los traen de China. ¿Tú entiendes? Eso beneficia a China porque son productos que ellos importan de China. Tú vas ahí al barrio chino, ahí en la Duarte, y tú ves de todo hecho en China. Ahí tú encuentras, ahí hay tiendas que tú no tienes que ir a China porque ahí aparece de todo. Ahora, ellos se cuidan de no vender Rolex, imitaciones, no. Imitaciones, o cartera, ellos saben mucho. O cartera Cartier, o zapatos Saint Laurent, porque eso ya, ellos saben bien. Ellos saben mucho. Ellos saben bien que eso no lo pueden hacer. Mire, finalizando, don José, ha habido en distintos programas, recibo invitados, y en los últimos meses he recibido de invitados muchas críticas al sector agropecuario. ¿Qué sucede con el sector agropecuario en República Dominicana en esta gestión? Bueno, que estamos basando en un modelo fomentalista de la vieja época. La agricultura aquí no ha avanzado tecnológicamente como debió avanzar. Los rendimientos de muchas fincas son bajos. No hay tecnología, y sin tecnología tú no vas a tener una agricultura eficiente nunca. Yo he hablado mucho de eso. O sea, por más también la parte institucional, no de agricultura nada más, porque aquí el problema institucional, la reforma institucional, los excesos de personal, los gastos, afectan muchas instituciones, no solamente agricultura.
Pero agricultura, como te digo, es como que si se hubiera estancado en el tiempo. Ya. Y hay que hacer ahí un gran cambio, no Y- solamente institucional, sino también un cambio tecnológico. Y tenemos potencial, tenemos tierra, de tenemos todo, personal, tenemos de todo. clima, tenemos Pero- todo. Pero hay que hacer una transformación fuerte. Y eso tiene implicaciones y costos. Ya. Pero definitivamente no esperemos mucho más de lo que tenemos, porque seguimos usando las mismas técnicas, seguimos usando los mismos métodos que veníamos usando desde muchos años o décadas atrás. Usted mencionaba hace un rato, ya para despedirnos, que por lo menos Milei tiene que producir un shock. ¿Puede República Dominicana, en un nuevo gobierno, ya en 6 meses, indistintamente de quien asuma el nuevo gobierno, producir un shock? ¿Hay condiciones para producir un shock o no es necesario? No, aquí no hay necesidad de un shock. Bastaría la reforma fiscal. Y la institucional, las que están pendientes, la reforma que el presidente presentó, que eran como 12 o 13, reforma judicial, reforma del Estado, reforma del agua, reforma competitividad, muchas leyes que están en carpeta, algunas han llegado al Congreso, otras no. Yo entiendo que el presidente Abinader, en sus próximos 4 años, tiene que culminar el proceso de reformas institucionales. Lo demás va a ir bien. La economía se va a seguir manejando bien, va a seguir creciendo, no con esas expectativas a veces exageradas, pero va a seguir bien. Vamos a seguir recibiendo remesas, turismo, bla, 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 bla. La estabilidad va a tener que enfrentar una reforma fiscal, va a tener que resolver el problema laboral, del código laboral, concretar la ley de agua, concretar la reforma judicial, concretar algunas leyes relacionadas con la competitividad, inversión. Hay varias leyes que están ahí en carpeta, que él la presentó, y hay una mesa que está discutiendo esa. Lo importante es que se llegue en los 4 años que vienen a que todas esas reformas se concreten. Ese va a ser el gran salto de este país. Y el gran salto de todos, porque a todos nos va a beneficiar de una forma u otra. Muy bien. Gracias, don José. Esta noche hemos compartido con José Lois Malcún, hablando sobre economía en la República Dominicana. Hasta la próxima. Gracias.